7:47. Primero el saludo y el buenos días a la legisladora Lucía Pozo, muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Legisladora, este fin de semana usted habrá visto y habrá leído también, como todos los ecuatorianos, la carta que publicó el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales, en donde asegura el señor Noboa que la Asamblea una vez más demuestra que no legisla para el pueblo, más de un mes después de que enviamos el proyecto de ley orgánica para la aplicación de consulta popular y el referendo del 21 de abril, que incluye el aumento de penas por delitos vinculados al terrorismo, tráfico de armas y drogas. La comisión especializada emitió un informe para segundo debate, pero con asombro vimos que esta comisión pretende ignorar la voluntad popular y quiere reducir las penas frente a lo que nosotros planteamos. ¿Es así? ¿La Asamblea quiere hacer todo lo contrario de lo que planteó el presidente en la consulta o el presidente una vez más está mintiendo? Bienvenida y buenos días. Muy buenos días, Alexis. Un saludo muy cordial para ti, para todos quienes nos miran. Un fuerte abrazo. En efecto, yo debo decirles que el día sábado, la comisión de la cual yo soy vicepresidenta, multipartidista, ocasional, encargada de tramitar las reformas de la consulta popular, hemos emitido ya un informe en el cual se debatirá hoy en el Pleno de la Asamblea. Ese informe es básica y prácticamente el mismo informe con algunas modificaciones de forma y no de fondo que el enviado por el Ejecutivo, que el primer puesto en el debate para el primer debate, de la Asamblea Nacional en pleno. Así que realmente sí, fue una sorpresa luego leer el comunicado del señor presidente, no puedo negarlo, más aún cuando estuvimos articulando todo el tiempo las acciones que se iban a implementar en dicha comisión con el comisionado de gobierno, con el representante de ADN en nuestra comisión multipartidista. También debo decir aprovechar el momento. Esto no obedece a ningún tipo de presión porque yo había presentado las mociones de que se mantengan. ¿Me escuchas, Alexis? Le escuché entrecortado hace un segundo, pero ahora le escucho mejor, mejoró la conexión. Le decía que esto no obedece a ningún tipo de presión ni a la comunicación del señor presidente, porque yo había presentado con anterioridad ese comunicado las mociones para que se sostengan y se mantengan las penas y además al tema de la extinción de dominio se incorporen los delitos contra el Estado, que son concusión, cohecho, para que esos delincuentes de cuello blanco que pululan en las instituciones del Estado, que negocian contratos, que sostienen también estructuras criminales de esta manera y forman parte de ellas, no se queden por la extinción. Sí, realmente ha sido una sorpresa para nosotros, pero el documento está ahí, los datos están ahí, el informe se va a tratar hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, no nos hemos pasado del tiempo acordado, pese a que eran 5 proyectos, en menos de 30 días los hemos tratado, recibiendo a decenas de comisiones generales. Hemos hecho un trabajo fuerte, arduo, que nos ha permitido entregar sin necesidad de prórroga alguna el informe para el segundo debate al Pleno de la Asamblea Nacional. A ver, una cosa que me llama la atención, y creo que, digamos, no solo a mí, sino a muchas personas que le leyeron al presidente, es que cuando plantea la pregunta, la número 2 de la consulta, en sus anexos no hay términos específicos para decirle a la Asamblea, a ver, en tales delitos yo te propongo que subas de 10 a 20 años, de 5 a 15 o de 15 a 30, ¿no? Entonces es un tema que queda realmente a discrecionalidad, en este caso de la Asamblea, pero también creo, y a la par, debe ajustarse a los momentos políticos y a la coyuntura que está viviendo el país. Entonces, sí daba la impresión de que la opinión del presidente a través de esta carta resultaba un poco desmedida, exagerada. Y un tema adicional, me interesaría saber si es que el Ejecutivo, a través de su secretaria jurídica o de la ministra del Interior o del ministro de Defensa, ¿tuvo algún nivel de participación en la comisión ocasional o estuvo ausente de los debates y de la socialización de este proyecto de ley? A ver. Gracias, son varias, empezar por el final. Al inicio no acudieron estas personas a quienes tú te has referido a comparecer en la comisión. Luego sí,
luego vino un delegado de la Secretaría Jurídica, vinieron las personas y los personeros que se encargaron de la elaboración y también defendieron el proyecto, explicaron el porqué de esa apreciación técnica jurídica de la dosimetría penal en relación a la proporcionalidad de las penas, sanción en relación a la infracción, etcétera, ¿sí? Cumplieron espacio. Nosotros invitamos no solo a los miembros del gobierno nacional, sino a instituciones públicas, a la academia, a expertos constitucionales, a observatorios legales. Tuvimos decenas de comparecencias que tratamos de domingo a domingo, de día y de noche. Hemos hecho, insisto, un trabajo fuerte para recabar todo tipo de información que nos permita argumentar adecuadamente este proyecto, siempre sin alterar la premisa de la voluntad popular fundamental que se aprobó en la consulta y referéndum, que era, sí, que se endurezcan las penas, perfecto, así se ha hecho. Ahora bien, tú has hecho referencia a que en los anexos nunca se establecía si es que la pena tiene que ser de 26 a 30 años o de tiempo, ¿no? La única pregunta que se le hizo al pueblo ecuatoriano fue: ¿quiere usted que se endurezcan las penas? Y en efecto, así es como se ha procedido. Que si es 4, 3, 2, 1, 10 años, más o menos que lo propuesto por el presidente, había cientos de criterios, unos que era proporcionado, otros que era desproporcionado, y se ha acogido finalmente la propuesta presidencial, la propuesta que pasó el primer debate. Y yo te voy a decir por qué, por ejemplo, de mi argumento, y voy a poner el ejemplo más claro que lo puedo dar en relación a los delitos y a los tipos de delitos que se contemplan en estos 5 proyectos unificados. Por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Ahora, en nuestra ley vigente, la pena es baja, es mínima. Claro, como tú dices, vivíamos otros tiempos. Hoy la dinámica de la violencia en el Ecuador es totalmente diferente. Entonces, sobre todo en esas penas, se disparaba exponencialmente la pena. Si no me equivoco, eran de 3 a 7 años y ahora es de 22 a 26. Entonces decían, no hay una dosimetría adecuada, etcétera. Pero, querido Alexis y ciudadanos, ¿qué pasa hoy con la minería ilegal? Hoy la minería ilegal sostiene, financia estructuras criminales, sirve para el tráfico de armas, sirve para el tráfico y trata de personas, sirve como insumo para municiones, de explosivos, armamento de los grupos de delincuencia organizada. Entonces no es una cosa menor. Hay que tener también un tipo de consideración respecto a por qué, por ejemplo, en ese caso, que es creo que yo el más claro con el que puedo explicar a la ciudadanía este tema, se ha acogido esa propuesta presidencial. Pero ahí, por ejemplo, se me ocurre a mí plantearle la discusión a partir de lo que los expertos en esta materia, yo no lo soy, por cierto, llaman la dosimetría penal, ¿no? Que es la proporcionalidad de la pena. Ya que usted cita el caso de la minería, le pongo el ejemplo. Entre un trabajador en minería ilegal, un trabajador, un obrero que está ahí en la mina, y el cabecilla de una banda que es el que agrupa a toda esta gente, ¿qué tipo de pena debería tener un trabajador de la minería ilegal y quién es el líder o el cabecilla de esa estructura? Mira, eso ya queda discrecionalidad del juez de acuerdo al aporte de la prueba dentro del proceso judicial, ¿sí? Nosotros no podemos atender eso específicamente, y te hablo como abogada, en la aplicación de una tipología penal, que es, por ejemplo, la delincuencia organizada. Dentro del proceso vamos a saber qué rango de participación tenía cada miembro dentro de ese grupo de delincuencia organizada. Entonces, no podemos definir eso dentro de la pena. Nosotros tenemos que hablar de delincuencia organizada de tantos a tantos años. En la ley vigente ahora se incrementa de tantos a tantos años, pero el nivel de participación y la pena aplicada ya tiene que ver con el desarrollo del proceso judicial y con la sana crítica y el criterio del juez que tiene que aplicar la pena. Ahora, otro tema que a mí me hacía, digamos, mucho sentido incluirlo en este debate, legisladora, es, bien, podemos hablar de incluso poner cadena perpetua en este país.
¿ya? Digamos, hablemos de los delitos más execrables. Ahora que estamos viendo que una mujer aparece asesinada en un cuartel militar, hablemos de violación a menores de edad, hablemos de femicidios, cosas por el estilo, ¿no? Estas masacres que vemos que ocurren a diario en ciudades tan violentas que tenemos ahora en nuestro país, como lo son Durán, como lo es San Borondón, etcétera. Podemos hablar de cadena perpetua. El tema es, ¿qué sistema penitenciario va a acoger a gente por 100 años, por 50, por 30? Un sistema penitenciario como el actual, que no da abasto, que podrían construir la cárcel de Santa Elena o donde sea, en donde seguramente vamos a seguir teniendo hacinamiento y no vamos a solucionar, digamos, el gran problema, que es reducir los niveles de violencia. Entonces, ha sido parte del debate también la situación actual que vive el país en cuanto a sistema de rehabilitación social, el cual no existe, no es tal. Sí, mira, qué interesante pregunta, Alexis. Yo tomo nota para no tratar de no pasar por alto nada. Mira, si tú me preguntas a mí y le preguntas a cualquier persona en la calle, no sabe de qué se trata la dosimetría penal, ni la modulación, ni la proporcionalidad, ni la relación sanción-infracción. Son temas realmente técnicos en los que tratamos de explicarlo de la mejor manera y ser prácticos en la aplicación. Ahora, tú has citado el tema de la cadena perpetua. Si sales a preguntar a las mismas personas en la calle, ¿usted quisiera cadena perpetua? El 98% te va a decir que sí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el sistema penal? Mientras tengamos una función judicial frágil, débil, un sistema de la institucionalidad del Estado que está golpeado por la delincuencia organizada, un sistema judicial donde todavía las sentencias tienen precio y costo y estarán al servicio de quien pueda pagarles. Qué grave hablar de una pena de muerte, qué grave hablar de cadena perpetua, porque muchos justos pueden pasar por pecadores. Eso en un sistema judicial fortalecido me parece súper adecuado. Si me preguntas a mí, me parecería súper adecuado instaurar, porque yo creo que las grandes infecciones no se curan con pañitos tibios. Y creo que más allá del aumento de penas, lo que realmente funcionaría son temas mucho más drásticos. Yo particularmente no creo que el delincuente que empuña un arma se detiene a pensar cuando está apuntando a una víctima, hoy me van a dar 3 años más o me voy a ir 6 años más a la cárcel. Perdóname, los delincuentes no le tienen miedo ni a la muerte ni a la cárcel, van a matar o a morir. Esa es la realidad que vivimos, además de que yo, no sé, dicen los estudios que van llenos de sustancias estupefacientes para vencer precisamente cualquier tipo de temor. Entonces, estamos hablando contra un sistema putrefacto. ¿Cómo lo solucionamos? Hacia eso tenemos que apuntar. Esto no se va a solucionar, Alexis, comprando solamente balas y municiones y estado de excepción y normas y vamos a aprobar esta ley. Si fuera porque aprobemos la ley, hubiéramos aprobado leyes contra la intimidación, contra ¿qué te digo? Contra la discriminación, contra la pobreza, la hubiéramos superado. Eso no se soluciona así. Tenemos que parte estructural del Estado, hay que invertir en educación, tenemos que cambiar el chip a toda una generación que hoy por hoy, Alexis, el aspiracional de los jóvenes es tener plata fácil. Es la cultura del narco naturalizada, instaurada, la que ves la novela del horario estelar haciendo una apología de la mafia. Eso es lo que tenemos como nación. Hacia eso es hacia donde debemos apuntar y cambiar y no pensar que lo vamos a resolver hoy en la mañana cuando aprobemos estas reformas a la Constitución a través de la consulta. Tenemos que invertir plata en fortalecer el tejido social, en mejorar el sistema judicial, en depurar las Fuerzas Armadas. Insisto, en un proyecto de 10, 15, 20 años, porque toda una generación tiene que entender y todo un Estado y un gobierno tiene que entender que hay que darle la vuelta a la institucionalidad del país y darle oportunidades a la gente. Ninguna persona nace de un vientre materno queriendo ser delincuente. Ninguna madre empuja a un hijo a profesionalizarse en la delincuencia. Pero ¿qué está haciendo el Estado al respecto? Hay que invertir en lo social. Hay que poner las mejores escuelas en las zonas rojas. Hay que hacer un cambio estructural del Estado. Esto, insisto, con balas y leyes no se resuelve.
Yo coincido con usted en esto último, pero fíjese que en el cierre del comentario yo estaba refiriéndome a la falta de ejecución presupuestaria promedio actual 2024, julio, 15%. Si apenas invertimos a mitad de año el 15% del presupuesto y no precisamente en educación, en salud, en todo lo que usted acaba de mencionar, pues difícilmente vamos a conseguir ese objetivo. El presidente Noboa en su carta dice que a crímenes como el terrorismo y pertenecer a delincuencia organizada, él plantea una pena de 22 a 26, pero que la Asamblea busca reducir de 10 a 13 años. ¿Esto es cierto? Mira, el informe está aprobado. No es cierto porque queda exactamente con las mismas penas que las envió el presidente. No es cierto. Ahí lo que puede haber existido es una confusión, no sé, del señor presidente, porque debieron haberle hecho llegar en su calidad de colegislador los informes técnicos que se enviaron. En medio de todas las comisiones generales hubieron aportes muy importantes en los que se decía, inclusive la señora fiscal general también manifestó que en algunos temas era exagerado el incremento de penas, ¿sí? Entonces, en relación a eso pudo haber tenido una apreciación que no se cristalizó, porque en el informe nosotros aprobamos las mismas penas enviadas por el Ejecutivo. Entonces, créeme que es innecesario, ¿no? Yo no quiero ahondar sobre una discusión estéril que lo que fomenta es la separación, la discusión, que no aporten nada al desarrollo del país ni a la solución de la crisis. No es así. Estaba buscando en mi teléfono, aquí tengo todas las penas, quedan exactamente igual que como la planteó el presidente, así que no hay nada que preocuparse, al menos desde el Ejecutivo, inclusive estimado Alexis, este informe fue aprobado con el voto del delegado del señor presidente de la República, no delegado, sino del asambleísta de gobierno, miembro de la comisión multipartidista. Él respaldó la moción que yo presenté, nosotros respaldamos las mociones que él presentó y así aprobamos el informe. Pero a ver, lo que quisiera que me quede claro entonces es cómo establece la comisión en el informe las penas para delitos como estos, como el del terrorismo, por ejemplo, que ya estaba tipificado en el COIP, pero ahora ¿qué tipo de pena tendría? A ver, déjame buscar, porque realmente son varios tipos penales. Por ejemplo, los delitos de trata de personas quedan de 16 a 19 años cuando la pena actual era de 13 a 16. Los grupos, a ver, esto vamos a pasar. En el asesinato, la pena actual de 22 a 26, el Ejecutivo propuso 26 a 30, así queda, nosotros propusimos lo mismo. Todos los delitos que terminan con muerte, pasaron de 22 a 26, ahora son de 26 a 30. Todo lo que tiene que ver, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo con resultado de muerte, etcétera. Por ejemplo, hoy el secuestro extorsivo está tipificado de 10 a 13 años y con agravantes es un tercio más de la pena. Hoy queda de 26 a 30 igual con resultado de muerte. Por ejemplo, la producción ilícita de precursores químicos. La pena actual es de 3 a 5. Claro, esta ley fue creada cuando eso no era realmente un gran problema para el país. Ahora es de 7 a 10, tal como lo propuso el Ejecutivo. El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tienes de mínima, mediana escala, alta escala, gran escala, la mayor está tipificada de 22 a 26 años cuando era de 10 a 13, tal como lo manifestó y lo propuso también el Ejecutivo. Actividad ilícita de recursos mineros, lo que yo te decía antes. Antes la pena general era de 5 a 7 años, hoy es de 16 a 20. Aquí es donde había una suma exponencial, como yo te había manifestado, pero porque ahora los delitos mineros sirven para financiar a la delincuencia organizada. Entonces, no podemos ponerle de 5 a 7 y lo lógico habría sido ir de 7 a 10, pero hay cosas de trasfondo ahora detrás de la minería ilegal. Entonces, en los daños al ambiente antes era de 7 a 10, hoy está considerado de 22 a 26 porque es realmente grave lo que sucede con la extracción de minería ilegal y de la manera que lo hacen en base a su participación con la delincuencia, con el narcotráfico y con los grupos de delincuencia organizada. Por ejemplo, el accionar de la delincuencia organizada era de 10 horas de 26 a 30 en lo que tiene que ver con minería ilegal, porque es el sostenimiento, el financiamiento de los grupos y de las estructuras criminales, es parte importante de aquello. Ahora, para el tema del lavado de activos, también suben exponencialmente, era de 1 a 3, de 5 a 7,
hay muchos datos de números, ¿no? Depende de los montos. Si supera los 200 salarios básicos unificados en la asociación para delinquir, construyendo empresas o instituciones o utilizando instituciones o cargos públicos, antes era de 10 a 13, hoy es de 19 a 22. Entonces, tenencia y porte de armas no estaba tipificado, ahora 10, 13 años, 19, 22 años en el porte. Es decir, bueno, y tengo un montón de datos más, si me das el tiempo yo puedo hacerles llegar, van a tener ustedes el informe, pero todas las penas suben exponencialmente. Es lo que ha solicitado la ciudadanía, es el análisis técnico que se ha hecho en relación a la importancia, a la relevancia de la sanción respecto a la infracción, y es lo que hoy decidirá, porque el informe no es vinculante al Pleno, lo decidirá el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, yo sí quisiera hacer hincapié en algo que usted manifestaba hace un momento, legisladora, sobre lo cual además estoy absolutamente de acuerdo y lo he manifestado cada vez que se ha discutido sobre esto, ¿no? El populismo, el denominado populismo penal, creer que porque vamos a incrementar penas, los delitos se van a acabar, o el índice de la violencia y de la inseguridad se va a acabar. Yo suscribo sus palabras, lo he dicho acá en varias ocasiones, los delincuentes, los sicarios, los criminales, no van con el COIP bajo el brazo viendo el artículo de si mato, ¿cuánto me van a dar? A ellos les importa un comino, ¿no? Y coincido además con el hecho de que no es la mejor vía para solucionar los problemas de violencia que acarrea actualmente el país. Pero sí hay que ser conscientes, y quiero ir nuevamente a lo que le planteaba yo en una de las preguntas anteriores, y tiene que ver con el rol del sistema de justicia actual. Yo no sé cuál es en este momento el porcentaje. Hubo un momento de la historia de este país que más del 30% de las personas privadas de libertad, hacinadas, estaban privadas de libertad de manera preventiva y no tenían sentencia ejecutoriada. Entonces, si es que no tenemos una justicia lo suficientemente eficiente que juzgue, y que juzgue además bien, transparente, objetivamente, pues esto simplemente va a ser un problema de nunca acabar, y seguramente después de 2 años o 3 años o 4 años seguiremos hablando de lo mismo, y el problema de la inseguridad no se habrá resuelto, y el problema del sistema penitenciario mucho menos se habrá resuelto. Entonces, ¿qué pasa si la justicia finalmente no termina haciendo lo que le corresponde? Mira, muy, muy acertadas palabras. Primero, también estamos pasando el informe el hecho de que no pueden haber medidas sustitutivas para este tipo de delitos, porque resultan premiados, ¿no? 19 años, la mitad de la pena, luego se enferman, luego, bueno, tienen todas las concesiones aquí los delincuentes y los criminales, y por eso regreso mi exposición a cuando te decía que mientras la justicia no sea fortalecida, mientras tenemos un sistema judicial débil, esto va a ser muy complicado. Hay que invertir, hay que capacitar, hay que depurar el sistema judicial. No podemos tener de 15, 9 jueces en procesos vinculados a procesos de corrupción, por ejemplo, en el Guayas. Todo nuestro Consejo de la Judicatura hoy está conformado por suplentes, porque todos los principales han tenido problemas de corrupción o están vinculados a procesos de ese sentido. Entonces, eso te grita al sistema, a la institucionalidad del Estado. Por favor, ¿qué vamos a hacer con el sistema judicial para poder garantizar estándares de justicia adecuados en los que los ciudadanos puedan confiar en ese sistema? Ahora, por otro lado, además, una apreciación, y vuelvo y digo, no se va a solucionar esto con el incremento, con la aprobación de normas, comprando más balas. Hay otra lógica detrás de esto, y una de esas lógicas es que, por ejemplo, los delincuentes deben cumplir una pena, por eso se llama así, es una pena, no van de vacaciones. En este país yo reniego, y siempre lo voy a decir, no podemos seguirles manteniendo con desayuno, almuerzo y merienda, gente que optó por asesinar, por matar, por violar, por delinquir, por ejercer el sicariato, la intimidación y la extorsión. Mientras tengas mamás que mandan con lágrimas en sus ojos a sus hijos a la escuela sin haberles podido dar un trozo de pan para que vayan a estudiar. Los delincuentes tienen que pagarse su alimentación. Tenemos casi 3 meses sin firmar un contrato cuando se eliminó este famoso contrato de alimentación con la factoría. ¿Cuántos delincuentes han muerto? Ahora sí se han activado, ahora sí van a dejar el arroz, ahora sí van a dejar el azúcar, ahora sí cocinan, ahora sí les llevan. Eso tiene que pagar, más aún si es que las penas incrementan, ¿no? Tenemos que mantener 7, 10 años más de nuestra plata a la gente que decidió robarnos nuestra plata.
Eso no es justo. Entonces son cambios estructurales necesarios, fuertes pero necesarios. Insisto, Alexis, esto no se va a curar con pañitos tibios. Necesitamos fortaleza en las decisiones institucionales y una de esas es que no podemos seguir manteniendo un sistema penitenciario lo suficiente para garantizar, sí, que exista una parte judicial fortalecida, tener cárceles, tener personas que cuiden, pero que ahí se mantengan, que ahí produzcan, que eso sean empresas, fábricas, que hagan los útiles, que hagan los muebles para las escuelas, que hagan zapatos para los niños escolares, que hagan los uniformes, que trabajen, que hagan algo de su vida, de lo que les queda de vida, si es que la van a la cárcel. Yo creo que es una de las perspectivas que se tienen que tomar, pero seguir manteniendo vagos y delincuentes que optaron por esa calidad de vida cuando hay seres humanos que deciden vivir dignamente con lo poco que tienen y que sufren esas consecuencias, a mí no me parece justo. Y a raíz de ahí hay que tomar decisiones. Alexis. Decisiones políticas sobre algo que en algún momento, al menos en ciernes hubo, ¿no? Cuando había Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema penitenciario, había centros de capacitación y proyectos dentro de las cárceles donde eran un intento de centros de rehabilitación social, todo lo contrario de lo que pasa hoy. El problema es que todo eso fue desmontado. Entonces nos va a tocar nuevamente empezar de cero, porque eso en el gobierno de Lenín Moreno desapareció. Y ya no hubo inversión pública y desaparecieron el Ministerio de Justicia. Entonces ahora nos toca empezar de cero otra vez. Correcto, es un reto que nos compete a todos y esperemos que desde nuestras instancias vayamos tomando las mejores decisiones. ¿Para cuándo estaría previsto el segundo debate de estas reformas? Hoy a las 10 de la mañana. Hoy a las 10 de la mañana. Me imagino yo que hay la voluntad de todas las bancadas políticas de aprobar este informe y de decirle al presidente, no es como tú dijiste el fin de semana. Correcto, yo creo que sí, salvo, entiendo, la de la Revolución Ciudadana que se abstuvo en la votación del informe. De 5, 4 votamos a favor y la abstención de la Revolución Ciudadana. Vamos a estar pendientes entonces del desenlace en el Pleno de lo que ocurra hoy con las reformas que tienen que ver con el incremento de penas derivadas de la consulta popular. Le quiero agradecer a la legisladora Lucía Pozo por haber aceptado la invitación.